Ñeñe Meni fue, de entrada, es el primer texto que escribí, bueno, en un diplomado de dramaturgia que organizó la Fundación Cultural Crisol, acá en Oaxaca. Entonces, para mí era muy interesante siempre el ir al pueblo de mi papá y escuchar ese tipo de historias, que la historia de las bisabuelas, bueno, la bisabuela de mi papá era también de alguna manera casi una historia común en estos espacios. Entonces, pues queriendo escribir de algo que conocía y de algo que a mí me llamaba la atención y sobre lo que creía podía decir algo en ese momento, fue como surge ese texto. Es un texto entrañable personalmente porque es con el primer texto que yo empiezo a explorar la dramaturgia, empiezo a entender qué cosa significaba escribir teatro, qué diferencia había entre contar un cuento y escribir una obra de teatro o escribir una novela, y es donde empiezo a explorar de alguna manera la palabra desde la parte dramatúrgica. Y para mí es como hoy un texto importante dentro de mi escritura y dentro de mis procesos, justo por eso, porque es como mi semilla que detonó el hecho de yo enamorarme de la dramaturgia y decir, sí, de aquí soy y es lo que quiero hacer. Y es la historia de dos hermanas, donde Rosa es esposa de Pedro, y los padres de Rosa y María tienen una deuda con Pedro. Entonces, para pagar la deuda, entregan a María como pago de la deuda, y ahora las dos hermanas deben vivir con el mismo hombre como mujeres del mismo hombre. Obviamente en Rosa hay un sentido de protección, un primer impulso de proteger a la hermana, el cual se empieza a modificar cuando ve que pues, al marido le gusta la más chiquita y que a la chiquita pues, le está empezando a gustar. Porque yo leí mucho cuando era niño. Curiosamente, algo que empezaba a hacer era leer obras de teatro. Yo no sabía que eso era una obra de teatro, pero yo leía obras de teatro. Y evidentemente empecé a leer clásicos. Y dentro de los clásicos, la dramaturgia griega es algo que me ha gustado mucho siempre, y el papel del coro es para mí un papel, siempre fue un papel muy atractivo, porque era como esta voz que representa algo, pero que lo que importa no es quién lo dice, sino lo que se dice, es la voz la que está por encima de todo, ¿no? Y justo jugando con esa imagen y jugando también con historias personales, donde yo iba al pueblo de mi papá, y en los velorios estaban las mujeres en las cocinas preparando la comida y contando historias. Entonces, de pronto no importaba quién contara la historia, sino lo que importaba es esta historia que se estaba contando y que se repetía de generación en generación, ¿no? Entonces, para mí estas mujeres eran importantes porque son la representación justo de la tradición, los controles, o sea, era un coro necesario, ¿no? Y que al final le termina dando al texto y a la obra en general una atmósfera, le termina dando algo que yo creo que si no estuvieran no funcionaría, ¿no? Y creo que de alguna manera marcan completamente, porque al final son quienes resuelven. También es como mi vínculo con una cultura femenina, porque también si este coro fuera de hombres no sería lo mismo, sería una historia completamente diferente, ¿no? El hecho de que sean mujeres quienes están asumiendo que, pues no el control, pero sí la forma de resolución de las cosas, determinando cómo se tiene que hacer, creo que también es muy cultural por lo menos para Oaxaca. Por eso, bueno, es un texto que a mí me resulta bastante atractivo, que me da nervio el hecho de que se monte, pero la realidad es que también ya de cara al montaje es un sueño ya muy acariciado por mucho tiempo, que aquí el maestro Canderel se atreviera a montar ese texto, porque de alguna manera también fue como parte importante dentro del proceso.